Antes del tiempo, antes de la historia, hubo una voz que habló y todo comenzó. La voz de la Escritura. Bienvenidos a La Voz de la Escritura. Mi nombre es Abdiel Morales y en el pasado programa estuvimos conociendo la maravillosa historia de Abraham y su hijo Isaac. Y es que en esta ocasión continúa desarrollándose la historia de Jacob mientras su familia crece y comienza a formarse las bases de lo que más adelante serían las tribus de Israel. Esto es La Voz de la Escritura. Génesis capítulo 21. Nacimiento de Isaac. El Señor visitó a Sara y actuó en ella tal y como se lo había prometido. Y Sara concibió y le dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo preciso que Dios le había anunciado. Al hijo que le nació a Abraham y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días de nacido, tal y como Dios se lo había ordenado. Cuando nació su hijo Isaac, Abraham tenía 100 años. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todo el que lo sepa se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que yo, Sara, habría de amamantar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Agar e Ismael son despedidos. El niño creció y fue destetado. El día que Isaac fue destetado, Abraham ofreció un gran banquete. Pero Sara vio que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Así que le dijo a Abraham: despide a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de una sierva no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Estas palabras le parecieron muy preocupantes a Abraham por causa de su hijo. Qué doloroso, ¿no? Ann Dulwich Tozer dice que las decisiones relacionadas con el propósito de Dios muchas veces son dolorosas, aún para quienes aman a Dios. Y es que el propósito de Dios, a veces, requiere un valioso sacrificio. Pero Dios le dijo a Abraham: no te preocupes demasiado por causa del niño ni de tu sierva. Hazle caso a Sara en todo lo que te diga, pues por medio de Isaac te vendrá descendencia, aunque también del hijo de la sierva haré una nación, porque es descendiente tuyo. Al día siguiente Abraham madrugó, tomó pan y un odre con agua, y luego de ponérselo a Agar en el hombro, le entregó el niño y la despidió. Y ella salió y anduvo sin rumbo fijo por el desierto de Berseba. Cuando le faltó agua al odre, tendió al niño bajo un arbusto y fue a sentarse frente a él a la distancia de un tiro de arco, pues decía: no quiero ver cuando el niño muera. Ya sentada frente a él, prorrumpió en llanto, pero Dios oyó la voz del niño. Entonces el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, que Dios ha oído la voz del niño ahí donde está. Vamos, levanta al niño y sosténlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Y Dios le abrió los ojos, y ella vio un manantial. Entonces fue y llenó el odre con agua, y le dio de beber al niño. Y Dios estaba con el niño, y éste creció y se estableció en el desierto, y fue tirador de arco. Ya establecido en el desierto de Parán, su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Aunque pareciera que no, Dios siempre está, y es que Tozer lo dijo así. Muchas veces es en el desierto donde el ser humano descubre que Dios ya había preparado una fuente de provisión. Pacto entre Abraham y Abimelech. Por ese mismo tiempo sucedió que Abimelech fue a hablar con Abraham, y lo acompañó Ficol, jefe de su ejército. Le dijo: Dios está contigo en todo lo que haces, así que júrame aquí mismo, por Dios, que no me tratarás mal a mí, ni a mi hijo ni a mi nieto, sino que me tratarás con la misma bondad con que te he tratado, y que harás lo mismo con la tierra en la que habitas. Y Abraham respondió: lo juro. Pero Abraham reconvino a Abimelech por un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y Abimelech respondió: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo hiciste saber, y tampoco yo lo supe hasta hoy. Abraham tomó entonces ovejas y vacas, y se las dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Del rebaño, Abraham apartó 7 corderas, y Abimelech le preguntó a Abraham:
¿y estas 7 corderas que has apartado, qué significan? Y él respondió, significan que vas a recibir de mi mano estas 7 corderas, para que sirvan de testimonio en mi favor de que yo cavé este pozo. Por eso a aquel lugar lo llamó Berseba, porque allí los dos hicieron un juramento. Allí en Berseba hicieron un pacto. Luego se levantó Abimelech y Ficol, el jefe de su ejército, y juntos volvieron a la tierra de los filisteos. En Berseba Abraham plantó un árbol tamarisco, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y Abraham vivió mucho tiempo en la tierra de los filisteos. Si observamos esto, nos damos cuenta que, como Calvin dijo, el reconocimiento de Abimelech demuestra que aun los pueblos paganos podían percibir la bendición de Dios sobre Abraham. Génesis capítulo 22. Dios ordena a Abraham sacrificar a Isaac. Después de esto, sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó. Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí me lo ofrecerás en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente, Abraham se levantó. Le puso la albarda a su asno, y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto, y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí, con el asno, y el niño y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos, y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la echó sobre Isaac, su hijo. Luego, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Sé parte del crecimiento de la obra del Señor. Conviértete en un conquistador apoyándonos con tu ofrenda a través de ATH Móvil, apartado de negocios Alaba 7. Así nos ayudarás a seguir expandiendo la palabra de salvación hasta los confines de la tierra. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar. Luego acomodó la leña y atando a Isaac su hijo, lo puso en el altar, sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero, trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A ese lugar Abraham le puso por nombre, El Señor proveerá,
Por eso es que aún hoy se dice, en un monte el Señor proveerá. Por segunda vez, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, yo el Señor he jurado por mí mismo que, por esto que has hecho, de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. Abraham tenía fe en el Dios que había conocido. Él sabía, como dice Carl, que el Dios que exige la entrega absoluta es también el Dios que provee el sacrificio. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. Y Abraham volvió a donde estaban sus siervos, y juntos se levantaron de allí y se fueron a Berseba. Allí en Berseba, Abraham se quedó a vivir. Después de todo esto, le fueron a dar esta noticia a Abraham. Fíjate que también Milca le ha dado hijos a tu hermano Nagor. Su primogénito fue Uz, luego nació su hermano Buz, y luego Kemuel, padre de Aram, Kesed, Jasó, Pildas, Jidlaf y Betuel. Este Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que tuvo Milca de Nahor, el hermano de Abraham. También su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz a Teba, Gahán, Tahaz y Macá. Génesis capítulo 23. Muerte y sepultura de Sara. Sara llegó a vivir 127 años, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a llorar por Sara y a hacer duelo por ella. Cuando Abraham dejó de llorar a su muerta, fue a hablar con los hititas. Les dijo, yo soy entre ustedes un extranjero, un forastero, pero denme entre ustedes una propiedad para sepultura, y sepultaré allí a mi muerta. Los hititas le respondieron a Abraham, Señor nuestro, escúchanos, para nosotros tú eres un príncipe de Dios. Sepulta a tu muerta en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. La muerte de Sara se convierte en el proceso más importante, y es que, según Bruce Waltke, la compra de la sepultura constituye el primer derecho legal permanente de Abraham en la tierra prometida. Abraham se puso de pie e inclinándose ante los hititas, el pueblo de aquella tierra les dijo, si es la voluntad de ustedes que yo sepulte a mi muerta, préstenme atención e intercedan por mí ante Efrón, hijo de Sohar, para que me dé la cueva de Macpela, la que tiene en los límites de su heredad. Pídanle que me la ceda por su justo precio, para que yo tenga entre ustedes una sepultura. Este Efrón estaba allí, entre los hititas, pues allí vivía, así que en presencia de los hititas y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, le respondió a Abraham. Le dijo, no, señor mío, escúchame. Yo te cedo la heredad, y te cedo también la cueva que está en ella. Te la cedo en presencia de los hijos de mi pueblo. Sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó ante el pueblo de la tierra, y en presencia del pueblo de la tierra le respondió a Efrón. Le dijo, más bien, si te parece, te ruego que me escuches. Yo mismo te daré el precio de la heredad, y entonces sepultaré allí a mi muerta. El carácter de Abraham marca un estándar para R.C. Sproul, quien dijo que Abraham entendió que las promesas de Dios no justificaban actuar injustamente con otros. Esto a pesar del derecho que tiene ante Dios. Génesis capítulo 24. Abraham busca esposa para Isaac. Pero Efrón le respondió a Abraham y le dijo, Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 monedas de plata. ¿Qué es esa cantidad entre tú y yo? Ve y entierra a tu muerta. Y Abraham aceptó el precio fijado por Efrón, y ante los hititas como testigos, le entregó a Efrón la cantidad establecida, es decir, 400 monedas, de buena ley entre mercaderes. Así fue como la heredad que Efrón tenía en Macpela, al oriente de Mamre, es decir, la heredad con la cueva que estaba en ella, más todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, quedó como propiedad de Abraham, teniendo como testigos a los hititas y a todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón,
en la tierra de Canaán. Y la heredad y la cueva que en ella había quedó como una posesión de Abraham para sepultura, cedida por los hititas. Este procedimiento legal de la época intriga a John Goldingay, diciendo que la narración convierte la sepultura de Sara en un momento decisivo para la relación de Abraham con la tierra. Abraham ya era viejo y muy entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham le dijo a uno de sus criados, el más viejo de todos, y que era el que administraba todo lo que tenía: «Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Voy a hacer que me jures por el Señor, el Dios de los cielos y la tierra, que no tomarás para mujer de mi hijo a ninguna de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Más bien, irás a mi tierra, con mis parientes, y allí tomarás mujer para mi hijo Isaac». El criado le respondió: «Tal vez la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra. ¿Debo entonces llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste?». Y Abraham le dijo: «Ten mucho cuidado de no llevar a mi hijo allá. El Señor, el Dios de los cielos, me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes. Él mismo me habló y con juramento me dijo: esta tierra se la daré a tu descendencia. Así que Él enviará a su ángel delante de ti, y de allá tomarás una mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre del juramento que me has hecho. Pero de ninguna manera lleves allá a mi hijo». Esta acción de Abraham demuestra un entendimiento en él. R.C. Sproul dice que Abraham entendía que las decisiones familiares tenían consecuencias espirituales para generaciones futuras. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le hizo un juramento en cuanto a este asunto. Luego tomó 10 de los camellos de su señor y se puso en camino. Llevaba consigo todos los mejores regalos que tenía su señor. Cuando llegó a la ciudad de Nahor, en Mesopotamia, hizo que los camellos se arrodillaran fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua. Era la hora de la tarde en que las jóvenes salen por agua. Entonces dijo: «Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me concedas tener hoy un buen encuentro. Ten misericordia de mi señor Abraham. Mírame aquí, junto a la fuente de agua, ahora que las hijas de los hombres de esta ciudad salen por agua. Permite que la joven a quien le diga: por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que me responda: bebe, y también les daré de beber a tus camellos, sea la joven que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así sabré que tú has tenido misericordia de mi señor». Sucedió que antes de que él acabara de hablar, apareció Rebeca, que había salido con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, quien era hijo de Milca, la mujer de Nahor, el hermano de Abraham. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. Sé parte del crecimiento de la obra del Señor. Conviértete en un conquistador apoyándonos con tu ofrenda a través de ATH Móvil, apartado de negocios Alaba 7. Así nos ayudarás a seguir expandiendo la palabra de salvación hasta los confines de la tierra. Esta joven era de aspecto muy hermoso y aún virgen, pues no había conocido varón. Ella bajó a la fuente, llenó su cántaro y se dispuso a volver. Pero el criado corrió hacia ella y le dijo:
te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y presurosa bajó el cántaro que llevaba y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo, también sacaré agua para tus camellos, hasta que acaben de beber. Y rápidamente vació su cántaro en el bebedero, y todavía corrió al pozo para sacar agua, y sacó para todos los camellos. El hombre estaba admirado de ella, pero callaba, para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le dio a ella un pendiente de oro, que pesaba 5 gramos y 2 brazaletes, que pesaban 100 gramos, y le dijo, dime por favor, ¿de quién eres hija? ¿Y habrá en la casa de tu padre un lugar donde pasemos la noche? Ella le respondió, soy hija de Betuel, el hijo que Milca tuvo de Nahor. Y añadió, además en nuestra casa hay paja y mucho forraje, y lugar para pasar la noche. Rebeca no fue escogida por su capacidad de ser madre, sino por su carácter. A.W. Tozer dice que Dios suele revelar el carácter verdadero de una persona en las tareas más simples y ordinarias. El carácter era más necesario para el cumplimiento de la promesa. Entonces el hombre se inclinó y adoró al Señor. Dijo, bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no le negó a mi amo su misericordia y su verdad, pues me puso el Señor en el camino, a la casa de los hermanos de mi amo. Rebeca corrió a la casa de su madre y contó allí estas cosas. Ella tenía un hermano que se llamaba Labán, y Labán salió corriendo a ver al hombre que estaba junto a la fuente. Y es que vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, cuando dijo, así me habló aquel hombre. Labán salió a ver a ese hombre y lo encontró junto a la fuente, con los camellos. Entonces le dijo, bendito del Señor, ¿por qué te quedas afuera? Ven que ya he preparado la casa y lugar para los camellos. El hombre fue a la casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje. Al hombre y a quienes lo acompañaban, les dio agua para que se lavaran los pies, y les sirvieron de comer. Pero él dijo, no comeré hasta que haya dicho lo que tengo que decir. Y Labán le dijo, habla. El hombre dijo, yo soy criado de Abraham, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y lo ha engrandecido. Le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. La diligencia del siervo le dice a Charles Spurgeon que quien comprende la importancia de su misión no se deja dominar primero por sus apetitos. Sara, la mujer de mi amo, tuvo en su vejez un hijo de mi señor, y mi señor le ha dado a su hijo todo cuanto tiene. Y mi amo me puso bajo juramento. Me dijo, no tomes como mujer para mi hijo a ninguna de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito. Más bien, irás a la casa de mi padre, con mis parientes, y allí tomarás mujer para mi hijo. Yo le dije, tal vez la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, yo he andado siempre en presencia del Señor, así que él enviará su ángel para que vaya contigo y prospere tu camino. Y tú tomarás para mi hijo una mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Así quedarás libre de mi juramento. Si vas con mi familia y ellos no te dan a la joven, entonces quedarás libre de mi juramento. Hoy al llegar a la fuente, dije, Señor, Dios de mi señor Abraham, si tú quieres, prospera el camino por el cual ando. Aquí estoy ahora, junto a la fuente de agua. Permite que la joven que salga por agua y a la que yo le diga, por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro, y que me responda, bebe y sacaré también agua para tus camellos. Que sea esta la mujer elegida por ti, el Señor, para el hijo de mi Señor. Cuando Dios guía tu vida, J.C. Ryle asegura que nada ocurre por casualidad en la vida del creyente. El Señor ordena sus caminos, aun si parece que no. Antes de que yo terminara de hablar en mi corazón, vi que Rebeca salía con su cántaro al hombro y que bajaba a la fuente y sacaba agua. Entonces le dije, te ruego que me des de beber. Enseguida ella bajó su cántaro y me dijo, bebe y también les daré de beber a tus camellos. Y yo bebí y también a mis camellos les dio de beber. Entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Y ella me respondió, soy hija de Betuel,
el hijo que Nahor tuvo con Milca, y le puse un pendiente en la nariz y brazaletes en los brazos. Luego me incliné y adoré al Señor. Bendije al Señor, Dios de mi señor Abraham, por haberme guiado por el camino de verdad para tomar para su hijo la hija del hermano de mi señor. Y ahora, si ustedes van a tratar a mi señor con misericordia y verdad, díganmelo. Y si no, díganmelo también. Así sabré a qué atenerme. Labán y Betuel le respondieron así: esto viene del Señor, y no podemos decirte ni bueno ni malo. Aquí tienes a Rebeca, tómala y vete, y que sea la mujer del hijo de tu señor, tal y como lo ha dicho el Señor. Cuando el criado de Abraham les oyó decir estas palabras, se inclinó hasta el suelo delante del Señor. Luego sacó el criado alhajas de oro y plata y vestidos, y se los dio a Rebeca. También a su hermano y a su madre les dio cosas preciosas. Cuando pedimos dirección, John Stott dice que debemos entender que la guía de Dios rara vez elimina nuestra responsabilidad, más bien la dirige. Siempre hay algo de iniciativa necesaria. Luego él y los varones que venían con él comieron y bebieron, y allí pasaron la noche. Al día siguiente se levantaron, y el criado dijo: envíenme a mi señor. Pero su hermano y su madre respondieron: que se quede la joven con nosotros por lo menos unos 10 días, y después de eso partirá. Pero él les dijo: ya que el Señor ha prosperado mi camino, no me detengan más. Despídanme, y entonces volveré a mi señor. Entonces ellos respondieron: llamemos a la joven y preguntémosle a ella. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿quieres irte con este varón? Y ella respondió: sí, quiero irme con él. Y así dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza, y también al criado de Abraham y a sus hombres. A Rebeca la bendijeron así: hermana nuestra, que seas la madre de miles y miles, y que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos. Rebeca se levantó entonces, junto con sus doncellas, y montando en los camellos siguieron al criado, el cual tomó a Rebeca y se fue. Isaac, que vivía en el Negev, regresaba del pozo llamado El que vive y me ve. Era la hora de la tarde, e Isaac había salido al campo para meditar. Pero al levantar los ojos, vio que se acercaban los camellos. También Rebeca levantó los ojos y vio a Isaac. Entonces se bajó del camello y le preguntó al criado: ¿quién es este varón que anda por el campo y viene a nuestro encuentro? Y el criado le respondió: es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Y el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac tomó entonces a Rebeca por mujer y la llevó a la tienda de Sara, su madre, y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Para ver más de este u otros programas de La Voz de la Escritura, visite YouTube CTNI y disfrute de todo nuestro contenido compartiendo la verdad de la palabra.